Imagina despertar hace más de 4000 años. No hay edificios iluminados, no hay carreteras, no hay internet, no hay mapas satelitales que te digan dónde estás, solo arena. Atravesándolo todo, un inmenso río, el Nilo. A sus orillas nació una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Los egipcios la llamaban Kemet, la tierra negra, por el lodo fértil que dejaba el río después de sus inundaciones. Y ahí empieza todo. Porque Egipto no nació solamente de las pirámides, nació de una pregunta fundamental para la humanidad. ¿Cómo construir orden en medio del caos? Bienvenidos al Hilo de la Historia. Hoy vamos a recorrer casi 3000 años para entender cómo funcionó Egipto, quiénes fueron sus faraones, cómo vivía su gente y sobre todo, por qué una civilización que parecía destinada a durar para siempre terminó desapareciendo como potencia independiente. Para los antiguos egipcios, el mundo no era solamente un lugar físico. Existía un equilibrio, algo sagrado llamado Ma'at. Representaba el orden, la verdad, la justicia y la armonía. Y frente a ella estaba Isfet, el caos, la sequía, aquello que amenazaba con devorar el mundo. El egiptólogo alemán Jan Assmann lo explica de una manera bellísima. El Ma'at no era solo una creencia religiosa, era el verdadero software político del Estado. Y el faraón era el encargado de mantener ese sistema funcionando. El faraón no era simplemente un rey, era el intermediario entre los dioses y los seres humanos. Y aquí, el investigador colombiano Augusto Hernández Becerra, al rastrear la historia de las ideas políticas, nos da una clave vital. En la antigüedad, el poder no nacía de las constituciones, nacía del mito. Por eso, gobernar en Egipto no significaba únicamente mandar, significaba mantener el universo vivo, que el Nilo inundara los campos, que los graneros estuvieran llenos, que la sociedad permaneciera unida. El poder egipcio tenía una idea profundamente política y un contrato social invisible. El gobernante era legítimo e intocable, mientras pudiera conservar ese orden. Pero ¿cómo se sostiene semejante estado a lo largo de 1000 kilómetros de desierto? Con el Nilo, sí, pero también con una burocracia colosal. El historiador británico Barry Kemp describe a Egipto no como un país de esclavos, sino como una inmensa corporación, una máquina redistributiva. No existía la moneda. La economía se basaba en el trueque y en el grano. El Estado recaudaba, almacenaba alimentos y redistribuía esa riqueza. Y los verdaderos motores de esa máquina eran los escribas. Ellos registraban cada cosecha, cada impuesto, cada ladrillo. Y aquí hay que desmontar un mito periodístico y cinematográfico. Las pirámides no fueron construidas por multitudes de esclavos encadenados bajo el látigo. La realidad fue mucho más fascinante. Fueron construidas por trabajadores especializados y campesinos libres que durante los meses en que el Nilo inundaba sus tierras y no podían sembrar, prestaban su mano de obra al Estado a cambio de pan y cerveza. Era una sociedad rígidamente jerarquizada. El faraón en la cima, seguido de visires, sacerdotes y escribas. Y en la inmensa base, artesanos y campesinos. Pero con un detalle adelantado a su tiempo. La mujer egipcia tenía derechos jurídicos
que las griegas o romanas envidiarían siglos después. Podían heredar, firmar contratos y divorciarse. Toda esta pirámide humana dependía, al final, de un solo río. Aquí viene el reto. Egipto duró muchísimo tiempo, así que no vamos a memorizar 31 dinastías. Como cronistas del tiempo, vamos a escuchar su respiración. Unificación, expansión, crisis y reconstrucción. Primer capítulo. El nacimiento. Hacia el año 3100 a.C., un rey llamado Narmer unifica el Alto y el Bajo Egipto. 2 tierras, 2 coronas, un solo reino. Nace el Estado faraónico. Segundo capítulo. Las pirámides. El Imperio Antiguo. Aquí el poder absoluto toca el cielo. Djoser y su arquitecto Imhotep levantan la primera pirámide escalonada en Saqqara. Le sigue Snefru, el gran perfeccionista. Y finalmente Keops, Kefren y Miserino, los titanes que levantaron las pirámides de Giza. Pero las piedras cuentan solo una parte de la historia. Tras siglos de esplendor, la autoridad faraónica perdió su fuerza. Hubo sequías brutales. Los gobernadores regionales retuvieron el grano y el poder. El Estado central colapsó en guerras y hambre. Primera lección de la historia. Ningún sistema es eterno. Tercer capítulo. La reconstrucción. El Imperio Medio. Mentuhotep II reunifica el país y la propaganda política cambia. El faraón ya no es un dios inalcanzable. Ahora se presenta como el buen pastor, responsable del bienestar de su pueblo. Faraones como Sesostris III devuelven la fuerza al Estado. Pero la paz no dura. Grupos extranjeros, los Hyksos, logran asentarse y dominar el norte. Egipto aprende que aislarse en el desierto no garantiza la seguridad. Cuarto capítulo. El Imperio Nuevo. Egipto regresa buscando venganza. Ahmose I expulsa a los Hyksos y llegan las grandes superestrellas de la antigüedad. Hatshepsut, la brillante mujer que asume plenamente el rol de faraón a través del comercio y la diplomacia. Tutmosis III, el gran estratega que convierte a Egipto en un imperio expansionista. Y cuando creemos conocer la fórmula, llega el gran rebelde, Akenatón. Junto a Nefertiti, rompe el orden e impulsa un culto único al disco solar, Atón, intentando arrebatarle el poder político y económico a los ricos sacerdotes tradicionales. Fue una revolución desde arriba, pero fracasó. Su sucesor, el joven Tutankamón, tuvo que restaurar el antiguo orden. Y finalmente, Ramsés II, el gran maestro de la propaganda política. Guerras, templos inmensos y monstruos con sus rostros multiplicados por todo el país. Ramsés convirtió su propio reinado en eternidad. Pero incluso los gigantes envejecen. Entonces llegamos a la pregunta central de nuestro episodio. ¿Por qué cayó Egipto?
La respuesta no es una sola batalla ni una fecha mágica. Augusto Hernández Becerra nos da una pieza clave del rompecabezas. Los imperios antiguos caen cuando su mito fundador se fractura y la cohesión social desaparece. Egipto se debilitó desde adentro durante siglos. Los gobernadores se volvieron independientes. Los templos acumularon enormes riquezas libres de impuestos, compitiendo con el propio palacio. El Estado se quedó sin gasolina administrativa. Y con la debilidad interna llegaron los enemigos externos: libios, asirios, persas y finalmente los griegos de Alejandro Magno, que instauraron la famosa dinastía tolemaica. Entre sus últimos gobernantes estuvo una mujer que todos conocemos: Cleopatra. Pero olvidemos a la reina romántica de las películas. Fue una astuta estratega política que intentó jugar al ajedrez geopolítico para salvar la independencia de Egipto frente a la maquinaria de Roma. No pudo. En el año 30 a.C., Egipto pasó a ser una provincia romana, el granero del imperio de Octavio. Pero atención a este dato periodístico. Egipto no dejó de existir ese día. Cambió de manos, de lengua, de religión. Con los siglos, el cristianismo y luego el islam silenciaron los templos paganos. Los jeroglíficos se volvieron incomprensibles. La civilización no desapareció de golpe. Se asimiló, se transformó. Egipto construyó monumentos para desafiar al tiempo, pero descubrió lo que todas las naciones terminan descubriendo: ninguna estructura de piedra te salva si tu estructura social se daña. Un Estado necesita recursos e instituciones, pero sobre todo necesita legitimidad. Cuando quienes gobiernan dejan de representar el orden y la justicia que prometieron proteger, el Maat se rompe y la estructura colapsa. Y eso nos habla directamente a nosotros, 4000 años después. Nosotros también construimos ciudades, empresas, tecnologías, rascacielos. Y creemos que, porque algo parece inmenso, va a durar para siempre. Pero la historia nos susurra otra cosa. Todo poder tiene un límite. Todo imperio tiene un final. Y toda sociedad, tarde o temprano, tiene que responder la pregunta definitiva: ¿para quién estamos construyendo todo esto? Quizá por eso, cuando miramos las pirámides, no deberíamos preguntarnos solamente ¿cómo pudieron construirlas? Tal vez deberíamos preguntarnos: ¿qué querían decirnos al construirlas? Porque las piedras permanecieron, los faraones pasaron, y nosotros seguimos aquí, intentando comprender quiénes fuimos, para descubrir quiénes podemos llegar a ser. Y esta historia apenas comienza. Gracias por escuchar El Hilo de la Historia. Nos encontraremos en otro episodio.